iglesia, que el Señor les bendiga, las visitas también, sean bienvenidos, que puedan llevar hoy una bendición de parte del Señor en sus vidas, en sus hogares. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 3. Bueno, estamos en nuestro sermón número 13 de 1 Corintios. El título ustedes ya lo habrán visto, cuando todo se ha descubierto. Quise ponerle un poquito de suspenso al título, ¿no? Siempre es bueno porque ya venimos con alguna idea preconcebida y bueno, espero que pueda hoy suplir el Señor nuestras expectativas y bueno, siempre que venimos a la palabra, el Señor hace su obra en nosotros. Vamos a comenzar. Deje ahí abierto, vamos a leer hoy del versículo 10 al 15. Nos vamos a modo de introducción, poner un poquito el contexto, ¿no? El contexto inmediato de este versículo es el versículo 9, lo vamos a leer nuevamente, donde dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Bueno, Pablo aquí continúa su argumentación, sabemos que diríamos, es la tercera sección en la que él está tratando el tema de las divisiones en la iglesia local. Los hermanos se están dividiendo por cuestiones de preferencias y de esa manera están haciendo mucho daño en la iglesia local. Entonces, él continúa explicándoles a sus hermanos en Corinto que tanto él como Apolos son colaboradores de Dios, no son como los filósofos que la gente tanto veneraba en ese tiempo, son solamente colaboradores. Y colaboradores en el sentido de, si lo recuerda usted, en el sentido de ser instrumentos, no colaboradores en igualdad con Dios, ¿no es cierto? Para que nadie se equivoque, él aclara que son instrumentos en las manos del Señor. Un instrumento es importantísimo en la obra, por supuesto. Nunca le baja el precio, diríamos, a los siervos del Señor. Pero nunca el instrumento está en igualdad de responsabilidad o de honor que el verdadero hacedor de la obra, que es Dios, ¿no es cierto? El verdadero hacedor es el Señor. Él es el que da el crecimiento. Los instrumentos son necesarios, pero es Él el que hace la obra en la vida de las personas. El punto es que aunque hay muchos instrumentos, todos, y cada uno de ellos sirven a una sola causa. La extensión del reino de Dios es el punto. La edificación de la iglesia local, del cuerpo de Cristo, hasta que todos y cada uno de ellos alcancen plena madurez. En esta labor no debería haber preferencias en lo que está diciendo Pablo. No debería haber preferencias. Los personalismos, los egos, los deseos de grandeza, no hay lugar para nada de eso en la iglesia de Cristo. Somos colaboradores en el plantío de Dios. Lo había dicho en esas palabras, uno siembra, otro riega, pero la obra de crecimiento, la efectividad de la obra la da Dios. Así que los corintios y cualquier comunidad cristiana de cualquier época, y esto nos incluye a nosotros, que idolatre, que ponga en un lugar a los hombres que la Escritura no pone, está errando grandemente y hace errar a otros. Quien haga eso peca y hace pecar a los demás. Habíamos visto otras veces que muchas veces el comienzo de la caída de una congregación es cuando la congregación idolatra y pone en un lugar que no debe a sus ministros. Y obviamente el ministro que no lo corrige también tiene un problema, ¿no? Y es un trabajo mutuo ahí entre ambos. Así que es algo que debemos estar atentos, como pudimos ver en los Corintios, debemos estar atentos nosotros también. Entonces él ahí termina dando en el versículo 9 el ejemplo de la agricultura, vosotros sois labranza de Dios, dando a entender
el lugar que tienen los obreros en el plantío de Dios y que los creyentes son labranza, son el campo de Dios. Y termina con otra ilustración, porque dice, vosotros sois labranza de Dios, y él había utilizado todo este argumento, diríamos, del campo, ¿no? De sembrar, de regar. Y después dice al final, incluye otra ilustración que dice, que habla acerca de la iglesia llamándola edificio de Dios, edificio de Dios. Y sobre esta ilustración va a girar todo el tema de hoy, el tema del sermón de hoy, sobre este argumento. Vamos al pasaje, más o menos ya planteamos un poquito el contexto inmediato, ¿no? Siempre cuando venimos a las escrituras sabemos que debemos estar anclados en el texto, en su contexto. No debemos salirnos de ahí. No podemos agarrar el pasaje y hacer lo que querramos y decir lo que querramos. No. Ese pasaje está en un lugar particular de las escrituras y tiene ese contexto y bueno, hoy vimos un poquito de eso. El texto dice así, verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pasaje complejo, el último, el versículo 15, si lo hay, y vamos a meternos un poquito de lleno en todo esto. El verso 10 nos dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El primer punto que vamos a tratar es el único fundamento, ¿no? Como ya lo viene haciendo durante toda la carta, el apóstol Pablo muestra en sus palabras, aunque inspiradas, porque lo que acabamos de leer es la palabra de Dios, son las palabras de Dios, pero también son las palabras del apóstol Pablo, ¿no? Son las palabras de él. Y podemos ver la humildad del apóstol Pablo, cómo él se diferencia de los falsos maestros y cómo él se diferencia de los filósofos de la época, a los que tanto veneraban los corintios, ¿no? Él en ningún momento él se exalta a sí mismo. Él no demanda reconocimiento de la iglesia local. Él no demanda reconocimiento de los hermanos. Una iglesia que fue fundada por él podría haber dicho, no deberían comportarse así sabiendo que yo fundé la iglesia, una cosa así, ¿no? Pero él no hace eso, ¿no? Y antes de pasar a explicar él su lugar en la obra de Dios como apóstol a los gentiles, él dice que esto le fue dado por la pura gracia de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Es interesantísimo cuando él, diríamos, da estos tips acerca de por qué él está obrando, cómo está obrando, por qué está haciendo lo que está haciendo. Y él le da todo el crédito a la gracia de Dios. La gracia de Dios debemos recordar que es la dispensadora de todo bien en el hombre. Tanto más todo bien en el hombre de Dios, de los que está hablando él, del siervo de Dios. Porque mi hermano, nadie puede hacer efectivamente algo bien en la obra de Dios, algo perdurable, algo que venga del Señor si Dios, con su gracia, no está con él, ¿no? Recordemos aquella definición que muchas veces la hemos utilizado aquí, ¿no? De la gracia, porque la gracia es un atributo de Dios y es un atributo divino.
en el cual deberíamos meditar mucho más de lo que lo hacemos naturalmente. Y aquí Pablo está meditando en eso, está diciendo conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. La gracia divina, dice Arthur Pink, uno de los libros más hermosos para leer acerca de los atributos de Dios, dice, la gracia divina es el favor soberano y salvador de Dios, ejercido en la concesión de bendiciones a los que no tienen mérito propio y por las cuales no se le exige compensación alguna. Más aún, dice Pink, es el favor que Dios muestra a aquellos que no solo no tienen mérito en sí mismos, sino que además merecen el mal y el infierno. Pablo está, por así decirlo, consumido en su interior, asombrado por la gracia de Dios. Él sabe que él no está en ese lugar. Él no está como un obrero, él no está como un siervo de Dios por mérito propio o porque él se lo merezca o por su formación. Es más, él se llama a sí mismo el más grande de los pecadores, ¿no? Un abortivo, el último de los apóstoles. El apóstol Pablo está consumido en su interior por la realidad que él vive día a día, que él fue recibido por el Señor. Que los méritos personales no cuentan para esta tremenda labor. Que este privilegio de poder servir a Dios en la construcción de este edificio que es la iglesia, le fue concedido por pura gracia. No fue mérito, no fue su capacitación con Gamaliel, no fueron sus años como un hombre, como un fariseo de pura cepa, bien formado. No, todo eso podría colaborar, pero él fue llamado por gracia, por pura gracia de Dios, una gracia inmerecida. Y esto es lo que lo consume a él, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo la recibí y no la pedí. Hay un texto precioso, acompáñeme por favor, 1 Timoteo capítulo 1, verso 12. Allí es uno de los pasajes más hermosos en lo que Pablo recuerda la gracia de Dios. Recuerda por qué él está donde está y está haciendo lo que está haciendo. Y nosotros deberíamos también, al pensar que si estamos en el camino del Señor, si estamos con Cristo, también es por la gracia de Dios. No es por nuestro mérito, no es porque mamá, papá nos llevaban a la iglesia y somos cristianos. No, es porque Dios tuvo misericordia y nos extendió su gracia. Dice 1 Timoteo 1:12 en adelante, vamos a leer hasta el 14, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo está consumido por dentro de asombro por la gracia de Dios. Por eso él, cuando leemos, mucho más cuando leemos 2 de Timoteo y leemos las cartas de la cárcel, y vemos a este Pablo asombrado por la gracia de Dios en un lugar donde nosotros estaríamos llorando, tal vez. Estaríamos abrumados, buscando la solución, clamando cómo poder salir de esa situación. Él está abrumado por la gracia de Dios. No tiene cuestionamientos. Y él también, de alguna manera, quiere que los corintios puedan ver esto. Y dice ahí, fíjense que antes de explicar lo que va a explicar en la segunda sección del versículo 10, dice yo como perito arquitecto, él recuerda la gracia primero. Él pone primero a Dios y después va a explicar su tarea, lo que él está haciendo, ¿no? Dice yo como perito arquitecto. Allí el sentido correcto de esta palabra es interesante. Es una palabra compuesta en el griego arquitecto, que es arquitectón, que se compone de dos palabras. La primera es arque, que significa regla o principio, y tectón, que significa artífice.
De allí la palabra que nosotros usamos como arquitecto, que significaría una traducción más literal, diríamos artífice principal. Y acá se utiliza en este pasaje de una manera figurada, poniendo al apóstol, mostrando la obra de echar los cimientos de la iglesia local en la iglesia en Corinto. Esto a él le fue encomendado al apóstol Pablo para comenzar esta obra espiritual allí en la ciudad de Corinto. Entonces, ahora vamos a ver, hay otras traducciones que traducen de otra forma también. La palabra no usan la palabra arquitecto. Pero este título era bien conocido para los corintios, ya que pensemos, las labores de esa época eran agrícolas o eran de construcción, manufactura, todo era manual, ¿no? Entonces para ellos era algo conocido, gran parte de las labores de los ciudadanos de Corinto eran ser empleados en la construcción de los templos paganos. ¿Recuerdan allá hace muchas semanas atrás cuando explicábamos que estaba rodeada de templos? Rodeada de templos, era un centro, diríamos, multicultural, Corinto. Estaba lleno de templos paganos, abundaban en la ciudad y alrededores, así que muchos, tal vez de los que estaban allí en la iglesia, habrán conocido y habrán trabajado en la construcción. Entonces el término que se utiliza aquí, arquitecto, o como traducen otras versiones, es un sabio jefe de construcción. Este hombre tenía la responsabilidad de llevar a cabo, no solo llevar a cabo la obra, sino de supervisar cómo seguirían colaborando en la obra todos los demás obreros, ¿no? De allí que él continúa diciendo, yo como perito arquitecto, y después dice, cuando otro edifica encima, cada uno mire cómo edifique. Por supuesto que esto está muy pegado a lo que ya viene desarrollando en todos estos 3 capítulos, ¿no? Podemos recordar que él lo nombra a Apolos, Aquila, Priscila. También aquí no, pero en Hechos 18, no hace falta que lo busque, pero en Hechos 18, versículos 4 y 5, se nombra a Silas y a Timoteo cuando llegan a Corinto, ¿no? Ellos son todos colaboradores, todos colaboradores. Ellos son los que estaban regando donde Pablo ya había sembrado la semilla del Evangelio. Todos son importantes en la labor de construcción del edificio que es la iglesia del Señor en Corinto. Pero cuando hablamos de iglesia debemos pensar, ¿no? Por si por ahí usted no se ha dado cuenta, pero la iglesia no es el salón, no, porque esto es un salón nada más. La iglesia somos los miembros, es cada una de las piedras vivas que están aquí presentes. Y también las que estaban en Corinto. La iglesia como una unidad orgánica, no como individuos particulares. Siempre debemos pensar así cuando hablamos de iglesia. Es una unidad orgánica. Pero cada uno de estos debe cuidar cómo sobreedificar. Su labor debe ser hecha con mucho cuidado, como cuando estamos en obra. Algunos que construyen acá deben saber. Hay que tener ciertos cuidados en obra. No se puede hacer todo así de manera simple porque podés arruinar la obra, ¿no? Entonces, cada uno que sobreedifica, su labor debe ser hecha con cuidado sobre esa base ya establecida. Y la base es la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. No se puede construir iglesia a través de otro mensaje diferente, que no sea ese. Ya en los primeros capítulos de Corintio, él dice que su mensaje no venía de la sabiduría de este mundo, no venía de los filósofos de este mundo. Su mensaje estaba centrado en la cruz de Cristo, en Cristo y a este crucificado. A él no le interesaba saber otra cosa, aunque podía explicar mucho más. Podía explicar los orígenes del judaísmo y podía ponerse a explicar un montón de cosas. Pablo era un hombre que hablaba 3 idiomas, era un hombre muy preparado. Sin embargo, él dejó todo eso y se centró en la cruz de Cristo, en la locura de la cruz. Como él dijo, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y que su sabiduría no esté fundada en la sabiduría de los hombres, en la sabiduría de este mundo, sabiduría que pasa como pasan los deseos de este mundo, como pasan los razonamientos de este mundo, como pasan las grandes estrellas de este mundo y al poco tiempo son olvidadas. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 2, verso 20.
Efesios capítulo 2, verso 20, un pasaje conocidísimo. Pues estamos hablando del fundamento. Aquí, en este versículo 10 y 11, estamos hablando del fundamento. Y dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y vamos al verso 11 ahora, ¿no? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El mensaje va dirigido originalmente a la iglesia en Corinto, pero también es dirigido a todos los que sirven en la iglesia en todos los tiempos, a todos los creyentes de todas las épocas. Eso te incluye a vos, me incluye a mí, nos incluye a nosotros como iglesia local. Aquí tenemos palabras autoritativas, palabras de Dios, palabras inspiradas, palabras eternas, palabras apostólicas, palabras que aunque todo en este mundo pase, mi hermano, estas palabras no pasarán. El fundamento es Jesucristo. No hay otro fundamento. Si la iglesia no se establece, para y construye sobre ese fundamento, no tiene absolutamente nada. Puede ser una comunidad de amigos, un club social, gente que se llevan bien entre ellos, pero no es iglesia del Señor Jesucristo. Jesucristo es el fundamento, es el cimiento de la salvación al mundo. Jesucristo es el hecho concreto de que Dios el Hijo se encarnó y que vino a este mundo, que vivió como hombre entre nosotros y que en esa condición de hombre obedeció la ley de Dios, la ley moral, la ley ceremonial, la ley que tenía que ver con Dios, esa ley diríamos vertical y esa ley horizontal en las dos tablas que tenía que ver con el prójimo. Él la cumplió a la perfección. Y de esa manera, como hombre, Él estuvo entre nosotros haciendo bienes y milagros a sus contemporáneos. Milagros y obras que dicen que no entrarían los libros que se tendrían que escribir para contar todas las obras del Señor Jesucristo. Él no solamente estuvo haciendo infinidad de obras preciosas en su época, sino que estuvo anunciando el reino de Dios. El reino de Dios fue inaugurado. Y luego de hacer todas estas obras, el Hijo del Dios viviente fue condenado a morir en la cruz como culpable de crímenes que no cometió. Es de esa manera que Jesucristo se entrega voluntariamente. Él se entrega en el lugar del hombre que merecía el castigo y la muerte. Es allí, en esa cruz, que Jesús experimenta la perfecta y terrible ira de Dios contra el pecado. Y de esa manera, todas las demandas de la justicia de Dios son satisfechas una vez y para siempre. La ira de Dios es aplacada. Y nuestro Señor estuvo en el sepulcro y resucitó al tercer día físicamente. Ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Allí nuestro Señor está reinando, hoy está reinando y volverá de forma visible, donde los muertos resucitarán primero y los que estemos vivos en ese momento seremos transformados y recibiremos al Señor en el aire. Y hombres y mujeres de todas las épocas estarán de pie ante el tribunal de Cristo para recibir la retribución por las obras que hicieron durante su vida. Ese es el fundamento. Es a través de ese mensaje que se anuncia la buena voluntad de Dios para con la humanidad, que en su Hijo unigénito y solo en Él, no en las buenas obras, no en unirte a una iglesia particular, no en ir hasta allá y acá, ir de rodillas, subir y bajar, no en las buenas obras, no en ser buena persona, solo en su Hijo hay salvación. Y quien crea esto y se arrepienta de sus pecados, abandone sus pecados, tome su cruz y lo siga, hay esperanza para el pecador. Este es el fundamento, mi hermano. Este es el cimiento sobre el cual hay que sobreedificar. No hay otro. Esta es la verdad gloriosa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Y quien no tenga esto y quien no enseñe esto, no tiene absolutamente nada que ofrecer. Nada de valor eterno, nada significativo, nada que lo trascienda. Este es el fundamento, el cimiento. También es llamado la roca en las Escrituras del Señor Jesús, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Esta es la roca que confesó Pedro. La roca no era Pedro, era la confesión de Pedro. Sobre esta roca, tu confesión, Pedro, yo voy a edificar mi iglesia. Es la roca que confesó Moisés. Es la roca de la que habló Isaías. Hay un pasaje hermoso, cuando usted pueda leer Deuteronomio 32, el canto profético de Moisés. Y dice allí, Deuteronomio 32, verso 4, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Él es la roca. Él es confiable, Él es inamovible. El Salmo 118, verso 21 al 23 dice, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De esto, de parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el fundamento. Este es el fundamento para el pueblo de Dios. El mensaje del Evangelio. El mensaje de Jesucristo. La piedra angular que se utiliza en la Biblia es el primer bloque fundamental que se colocaba en la esquina de una construcción y de ahí se tomaban todas las medidas y se construía, se hacía toda la obra. Por su importancia estructural, el término que se usa como piedra angular es un término que se usa ampliamente como metáfora para referirse a la base o al componente principal de lo que depende todo lo demás. Este término se utiliza como un símbolo de solidez y de fundamento, llegando a representar a Jesucristo de manera hermosa en los textos sagrados. Entonces, mi hermano, quien trastoque este fundamento no puede edificar absolutamente nada. Si la iglesia se olvida de este mensaje, no tiene nada. No tiene nada que ofrecer. ¿Qué vamos a ofrecer? Talleres familiares, talleres de costura y, no sé, de crochet. No estoy diciendo nada que no haya sucedido. Estaba viendo el otro día un documental en Inglaterra, iglesias históricas que ahora se han convertido en cafés. Y mantienen toda la estructura de las clásicas iglesias antiguas, pero ahora son cafés, la gente puede ir a tomar un café. ¿Qué pasó? El fundamento, la predicación de Cristo, no está más. Y eso seguirá pasando. Tal vez otra generación se olvide. Por eso debemos de proclamar ahora y siempre este mensaje del Evangelio. El fundamento ya está puesto, mi hermano. No tenemos que venir a ponerlo nosotros, este fundamento. Este fundamento ya está puesto, es Jesucristo. Y solamente se puede sobreedificar sobre esta verdad. Cualquier distorsión, cualquier cambio en este cuerpo doctrinal, lo que le acabé de decir recién, este cuerpo doctrinal fundamental será destruido y nada puede quedar en pie si no está esta verdad. No importa si el culto es más movido o más conservador. No importa si levantamos las manos, aplaudimos o cantamos sin movernos en una actitud reverente. Todo eso pasa a un segundo lugar. No importa si creemos que nuestra posición escatológica sea una u otra. El punto es la columna vertebral del cristianismo. Quien confiese este mensaje es mi hermano, sin importar si es más movido su culto o menos movido, no importa eso. Es mi hermano. Mi hermano, nadie que quiera o que predique un evangelio diferente de este, debemos saber que nadie va a quedar sin su respectivo juicio. Nadie. Nadie que haga esto va a quedar impune ante el Señor. Yo he escuchado cada barbaridad, no las quiero traer a colación, pero como gente que le atribuye que tienen poder para que se abran un portal de salvación. O sea,
poniéndose en el lugar de Cristo. Y cosas semejantes. No quisiera estar en los pantalones de alguien así, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos se han desviado de la verdad? ¿Cuántos han abandonado el evangelio puro para irse tras las fábulas? Por eso es que es necesario que quien sobreedifique lo haga a conciencia sobre este precioso fundamento. Verso 12 y 13 vamos a leer. Porque hasta ahora pareciera como que todo esto está enfocado solamente en los maestros. Pero vamos a ver que no es tan así. Que está muy vinculado a nosotros. No solamente a los falsos maestros. Que de hecho no le está hablando a los falsos maestros. Está hablando a la iglesia en Corinto. Verso 12 dice, sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Bueno, estos son los materiales que usan los constructores, y claramente son sus obras. Son sus obras. Son las obras de los instrumentos de Dios. Y los instrumentos de Dios somos los creyentes, todos los creyentes. ¿Se saben? Hay una doctrina bíblica que es, ¿no?, el sacerdocio de todos los creyentes. Todos los creyentes servimos al Señor. Todos somos siervos del Señor. Todos. Desde el que se convirtió hace 20 minutos hasta el que tiene 70 años caminando con el Señor. Todos son siervos del Señor. Y aquí, muy interesante lo que nos dice, ¿no?, acerca de los edificadores, que deben hacerlo teniendo en cuenta sobre qué están edificando. Muchos, yo sé que capaz que usted habrá escuchado alguna prédica acerca de esto o algún mensaje. Yo te puedo recordar algunos que tenían interpretaciones muy de cada de estas, del oro, de la plata, y daban unos sermones muy elaborados. Pero como les dije al principio, tenemos que anclarlo en el texto. Sobre el texto debe pivotear nuestra predicación, sobre el contexto de lo que se habló, y no salirnos de ahí. Ese es el verdadero sentido del texto. Y estos elementos que Pablo utiliza aquí en su argumentación, no da para hacer interpretaciones jugadas como las que se suelen hacer. El argumento que está dando, él lo que está haciendo está continuando hablando de la construcción. Él continúa hablando de la construcción. No para que hagamos lo que querramos con el texto. Él habla de construcción, nada más. Y en el mundo al que Pablo le está hablando en esta carta, esto se podía entender muy bien. Ellos entendían de lo que le estaba hablando. Los metales, un ejemplo, y las piedras preciosas, oro, plata, piedras preciosas, son aquellos que se utilizaban para adornar los templos, embellecer los templos. Los templos normalmente eran de mármol y eran decorados con ornamentos, con piedras, con engastes, con figuras. Todas estas cosas tan valiosas se utilizaban solo para los templos. Vos no veías casas de oro, ¿no?, sino templos. Entonces, los destinatarios entendían de qué estaba hablando, ¿no? Se utilizaba para adornar a todo aquello que tenía una connotación con lo divino, con lo espiritual, con lo trascendente. En cambio, los otros materiales, madera, heno y hojarasca, eran materiales más ordinarios. Esto se utilizaba para la construcción de casas comunes, ¿no?, con adobe, postes de madera. Se utilizaba para cosas comunes. Entonces los sobreedificadores deberían ver muy bien cómo debían hacer su obra. Estas obras de los creyentes las vamos a dividir en dos, una en valiosas y en otra en perecederas. Las obras que se hagan en este edificio, que es la iglesia del Señor, deben tener tal relación con el cimiento, con el fundamento, que ellas reflejen la belleza del fundamento. El cimiento es la doctrina y la obra del Señor Jesucristo, el fundamento. El edificio arriba
debería reflejar esa hermosura que lo sostiene. Ahora te pregunto, mi hermano, ¿qué estamos haciendo con ello nosotros? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con ese fundamento? Nuestras obras están reflejando que nosotros estamos sobre este precioso fundamento. Nuestras obras son como esos metales preciosos. Nuestras obras son dignas de admirar por los que no conocen a Cristo. Se puede ver a través de nuestras obras, estos metales preciosos que deberían estar en nosotros, se puede ver a Cristo a través de ellos. Reflejan el fundamento. Es la caridad, mi hermano, la comunión con tus hermanos, el amor desprendido, la bondad, el deseo de edificar a tu hermano más que edificarte a vos mismo, de edificar la iglesia local más que estar pensando todo el día en vos. Esa es la forma en la que adornamos y construimos el edificio de Dios, que es la iglesia local. Y esto nos compete a nosotros, no a los malos corintios de aquel tiempo. A nosotros nos compete. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos sobreedificando? ¿Estamos adornando? Estas cosas valen. Significa algo que se ha de tratar con cuidado. Son cosas excelentes y deben ser cuidadosamente hechas. Porque nadie agarra un rubí, lo patea o lo tira al piso. O si tiene una joya, la cuida, la pone en un estuchecito, tiene un cuidado especial porque es algo valioso. ¿Cómo estamos tratando nosotros nuestra sobreedificación del cuerpo de la iglesia local? Después están las otras obras, que son las perecederas. También nuestras obras pueden ser perecederas. Pueden ser como la de los corintios. Los corintios le está llamando la atención porque ellos se están comportando de manera horrible. Y lo vamos a ver en toda la carta. Se están dividiendo. No, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de este otro. Y después vemos, hasta en la cena del Señor, algunos comían, se emborrachaban y había otros que tenían hambre. Y vemos un desorden total. Entonces Pablo les llama la atención. Se hace ver que ellos están construyendo mal. Y nuestras obras también pueden ser de estas perecederas. Pueden ser como la de los corintios. Ellos están viviendo vidas ordinarias como esos materiales. Vidas superficiales. Vidas que no reflejan en nada el fundamento de donde dicen estar parados. Ellos en vez de estar construyendo el edificio de Dios glorioso, precioso, están construyendo con materiales perecederos, madera, heno, hojarasca, como si estuvieran construyendo simples casas ordinarias, edificios comunes. Diríamos, ¿qué podemos construir con palos y con heno? Podemos construir, no sé, lugares para guardar cosas ordinarias. Edificios comunes y corrientes. Así parece, mi hermano, la vida de aquellos cristianos despreocupados por la espiritualidad. Así luce la vida del cristiano despreocupado. Así luce la vida de aquel que se ocupa solo de sí mismo. No hay virtud en su vida. No hay preocupación por sus hermanos, no le interesa. Es más, sé que acá no sucede esto, pero tal vez hay gente que vive juzgando la obra de los demás, criticando en vez de estar colaborando, esperando recibir en vez de dar, en vez de promover el Evangelio, siendo causa de tropiezo para los que no conocen el Evangelio y para los propios.
Hoy debemos analizar, mi hermano, a la luz de la Escritura, nuestras propias obras. ¿Con qué estamos construyendo, sobreedificando el cuerpo de Cristo que somos nosotros, la iglesia local? ¿Nuestras obras cómo son? ¿Son cuidadosas? ¿Son delicadas? ¿Son reverentes? ¿O son descuidadas? ¿Son toscas? ¿Son profanas? Debemos pensar, hermanos, en todas estas cosas. La iglesia de Corinto es una iglesia representativa de todo lo que no debe ser un verdadero creyente. Por supuesto que los que con plena conciencia del fundamento construyen sus vidas y la vida comunitaria a su alrededor de esta preciosa verdad, el Señor Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección, su regreso, estas personas sí se edifican ellos y edifican a los demás. Ellos están creciendo en el conocimiento del Salvador y en las sanas palabras de Dios y así edifican, y así edificamos el edificio de Dios. ¿Cómo son tus charlas, tus intenciones de edificar? Llegamos hoy más temprano y estamos hablando con unos hermanos y estamos hablando, nos quedamos meditando del viernes, ¿no? Nos quedamos meditando en la palabra, nos quedamos meditando en la santidad de Dios, porque el tema fue la santidad de Dios. Y cómo nos afecta eso y por qué a veces estamos tan preocupados por nosotros y en realidad no estamos movidos por la santidad de Dios. Y ahí estamos edificando el cuerpo y nos estamos edificando unos a otros. Y los pensamientos de un hermano cuando me hace una pregunta de esa, a mí me anima. ¡Wow! Mirá lo que está pensando mi hermano. Mirá en qué cosas se está preocupando. Doy gracias al Señor y no voy a ser pesado con esto, pero ninguno me vino a hablar de fútbol. Me vinieron a hablar del Señor. Y a mí me alegra en el corazón que el Señor está haciendo esa obra. No, mire el partido que quiera, no pasa nada. Pero que el Señor está haciendo esa obra, que esa es tu preocupación. La salud de tu alma, la salud de la iglesia local, la salud de tu hermano, ver la gloria de Cristo en el hermano que está siendo edificado, en el hermano que fue perdonado, en el hermano que está creciendo en el conocimiento de Cristo. Estos hermanos están creciendo en el conocimiento del Señor y así edifican el templo de Dios. El texto nos dice, tremendo, dice: ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica oro o plata, ya pasamos ese, la obra de cada uno, verso 13, cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer. El día la declarará, dice Reina Valera. Hermano, las obras de cada uno de nosotros se van a hacer manifiestas. Se van a hacer manifiestas. Esto debería hacernos reflexionar, es lo que quiere Pablo con los Corintios, que ellos reflexionen profundamente. Porque nosotros, al igual que los Corintios, seguro, tenemos la vaga idea de que todo lo que hacemos no va a tener consecuencias, que hay cosas que no van a tener consecuencias. Que somos libres y que podemos hacer lo que queremos. En cierta manera es verdad, vos podés hacer lo que quieras, yo puedo hacer lo que quiero. Yo puedo hacer lo que quiero, vos también. Vamos a hacer lo que nos venga en gana. Pero todo eso un día será traído a la luz. Las verdaderas intenciones de los hombres van a ser expuestas, nos guste o no. Eso es una realidad. Es una realidad de la palabra de Dios. Nos daremos cuenta, nos guste o no, querramos o no, que a esa cita vamos a ir. Es una cita a la que usted y yo no vamos a faltar ni vamos a llegar tarde como a veces llegamos tarde a otras cosas. Cuando esa hora final, cuando el último de esos granitos de arena de ese reloj caiga y se apaguen las luces, cuando el último de nuestros días termine, estaremos de pie ante la luz verdadera. Estaremos delante del trono
y traeremos nuestra rendición de cuentas ante el Rey de Reyes. Nadie puede faltar a esa cita. Nadie. Nadie puede escapar. Nadie se puede esconder y decirle, como a veces le podemos decir a un chico, de decirle que no estoy. Ese día vamos a estar. No importa la edad que tengamos, si somos grandes, pequeños, grandes y pequeños, dice la Escritura, estarán de pie ante el Señor. El día declarará estas cosas. Un pasaje conocido, Juan 3, versículo 19, vamos a leer. Juan 3, 19 nos dice, y esta es la condenación, dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Verso 21, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Todo va a ser manifiesto. Hoy nos explicaba nuestro hermano Sebastián también en su devocional. Saldrá a la luz. Y qué bueno que pueda ser todo esto sacado a la luz en nuestras vidas, si estamos construyendo mal, si estamos siendo descuidados, que salga a la luz en este tiempo. Que no nos tome por sorpresa aquel gran día. Pues dice, por el fuego, también dice, por el fuego será revelada. Ahí está dando otro ejemplo. El fuego del juicio probará las obras. Las obras de cada uno de nosotros pasarán por el horno, pasarán por el crisol. Y todo lo que no sea de naturaleza divina, mi hermano, oro, plata y piedras preciosas, será quemado. Todo el apóstol está llegando a esta conclusión acerca de esta oración que está haciendo aquí. Primero habla de que, bueno, construimos la iglesia de manera colectiva, una unidad orgánica, somos todos parte de ella. Pero aquí él empieza a explicar que la prueba no es colectiva, la prueba es individual. Ya que una comunidad está compuesta por individuos y que los individuos particulares a esto se le va a llamar a cuentas en aquel glorioso día. Todo lo que cada uno haya hecho con el conocimiento y con la luz que recibió del Señor Jesucristo será probado. Y eso por supuesto que lo que Pablo quiere hacer es despertar a los creyentes de Corinto para que ellos se arrepientan, para que cambien su actitud, que cambien sus formas, sus patrones de conducta, que reaccionen acerca de la manera que están viviendo. Por eso él utiliza aquí el tiempo futuro. Fíjese que dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, todo futuro, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Hay una advertencia clara que habrá un día donde todo será descubierto. Los libros se abrirán y todos grandes y pequeños compareceremos ante el tribunal de Cristo. Vamos al verso 14 y 15. Ya estamos en la parte final. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Le dije que este es uno de esos pasajes difíciles, pero cuando entendemos el contexto se simplifica bastante todo. Estos versículos 14 y 15 hay mucho aliento, ya que la obra de cada uno recibirá recompensa. Vamos a Mateo 19, por favor. Mateo 19, versículos 29 y 30. La idea es que nosotros podamos cobrar ánimo, desechar los materiales vanos, de poco valor, y nos esforcemos en trabajar y sobre edificar la obra del Señor.
porque hay recompensa. 19:29 dice, y cualquiera que haya dejado casa, su hermano o hermana, su padre o madre o mujer o hijos o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. También ahí en Mateo capítulo 10, versículo 42. Podemos leer Mateo 10, verso 42. Dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hay recompensa, mi hermano, hay galardón, y no trabajamos por la recompensa, ni trabajamos por el galardón, sino que ello será la consecuencia inequívoca de que nuestras obras fueran hechas en Dios, que no fue el producto de la virtud humana, de la inteligencia o de cosas semejantes, sino de la preciosa gracia a la que Pablo hace alusión. Fue la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios que me puso a trabajar en su obra. Y cada uno de nosotros estamos trabajando en la obra de Dios. Algunos más visibles, otros menos visibles, pero todos trabajamos en la obra de Dios. En nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, hermanos, parientes, en la iglesia local. Todos servimos al Señor. Es la gracia de Dios. El hombre no busca la recompensa por sí mismo. La recompensa diríamos que viene porque el hombre buscó primeramente el reino de los cielos. Lo demás vino de añadidura. William Hendrickson dice acerca de este pasaje lo siguiente, dice, el uso de materiales nobles, oro, plata y piedras preciosas, en el edificio será la única forma de complementar adecuadamente ese costoso cimiento que es Jesucristo. El obrero fiel que edifica la iglesia tiene metas de gran alcance, usa materiales costosos y se enorgullece en hacer trabajos de calidad. Y así debería ser nuestra vida. Y él utiliza aquí en este último versículo 15, usa un contraste. Diríamos, nos muestra la otra cara de la moneda. Si la obra, dice, de alguno fuere consumida por el fuego, sufrirá pérdida, sin embargo, él será salvo porque hacía a través del fuego. No nos muestra, como les decía, la otra cara de la moneda, estos que trabajaron con materiales ordinarios, y no pensemos solo en predicadores, ¿no? Porque él está hablando a creyentes, a cristianos, está hablando al pueblo de Dios, y esto nos incluye a nosotros, a los miembros de la iglesia, a los miembros de la iglesia en Corinto, a los miembros de la iglesia bautista solo Cristo, tienen resistencia. Lo que sucederá es que el fuego de la prueba consumirá todo aquello que es inflamable, madera, heno, hojarasca. Habrá pérdida. Por eso dice el texto, él sufrirá pérdida. Y esta pérdida, lo aclara, no tiene que ver con su salvación, él está hablando de creyentes. No está hablando de que esta persona se perderá eternamente en el infierno, no. Pero va a perder. El creyente irresponsable, el creyente que no está comprometido, aquel que trabaja descuidadamente, que actúa de manera necia, que descuida el precioso tesoro del Evangelio, irremediablemente sufrirá pérdida, porque no está atesorando para lo porvenir, no atesora para arriba. Hay un pasaje que usted lo debe recordar, pero se lo voy a leer solamente, no hace falta que lo busque, en Lucas 12:20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El hombre que actúa, el creyente que actúa neciamente. Hay un autor que me encantó la ilustración que hace, John Albert Bengel, también conocido como Vengelius, un clérigo pietista luterano, un erudito de la lengua griega, y en uno de sus comentarios él describe gráficamente el concepto de salvación comparando al creyente salvado con fuego
con un comerciante naval. Él está pensando en alguien que está navegando en los mares, un hombre que tiene un barco y lleva mercancía y tesoros y personas y cosas valiosas, porque era la forma en la que antes se traficaba y se negociaba, ¿no? Él iba y traía mercancías de aquí para allá, y él dice así: este comerciante, el hombre salvado por fuego, es como este comerciante que, habiendo naufragado, perdió todas sus mercancías y dinero, pero logra llegar a la orilla con la ayuda de las olas. Lo perdió todo, vivió neciamente. Es alguien que sí, salvó su vida, pero lo perdió todo. ¿Y qué tipo de angustia puede vivir alguien que no tiene seguridad? ¿Qué tipo de angustia tiene alguien que vive de manera necia y sigue en su condición de vivir neciamente y no cambia y no se arrepiente y no le da vuelta la cara al pecado, no busca la santidad? ¿Qué seguridad puede haber en su alma? Es alguien que lo pierde todo. Yo quiero dejarle algunas consideraciones prácticas, mi hermano, porque en estos ejemplos nos podemos ver muy reflejados nosotros, porque nosotros también tenemos que seguir sobreedificando. Y así pasaremos nuestros días sobreedificando la casa de Dios, sobre el fundamento de Jesucristo. Y debemos hacerlo con cuidado, con mucho cuidado y con calidad, poniendo lo mejor para el Señor. Aún el más pequeño de los trabajos bien hechos en Cristo, mi hermano, tendrá grande galardón en los cielos nuevos y tierra nueva, como lo leímos hoy. Un vaso de agua, un cuidado, una atención, será de grande valor. La predicación fiel del Evangelio es con lo único que nosotros podemos sobreedificar. Dejemos a un lado todas nuestras opiniones, nuestros gustos y nuestros caprichos personales. Todo eso se va a terminar perdiendo. Trabajemos para edificar el cuerpo de Cristo en la iglesia local. ¿Cómo estamos sobreedificando? Podemos preguntarnos nosotros, la iglesia local. ¿Qué pasará cuando todo sea descubierto? Cuando la luz verdadera alumbre. Cuando el fuego, la prueba del fuego, venga. ¿Qué pasará cuando todo sea descubierto? Hoy es un buen día para que nosotros podamos evaluar nuestra propia vida, cómo estamos construyendo, para arrepentirnos si hay que arrepentirnos, y para, como aquellos que saben hacer algunos trabajos manuales, saben que a veces hay que empezar de vuelta y afinar el trabajo y ponerse manos a la obra de nuevo. Vamos a orar, ¿qué les parece? Señor, te damos gracias por este tiempo ante tu palabra. Te pedimos que nos ayudes. Sin duda, podemos vernos reflejados, Señor, en la carta a los Corintios. No somos muy diferentes. Pecamos contra ti, pecamos contra nuestro hermano. A veces somos caprichosos, a veces somos injustos. Señor, te necesitamos. Tu iglesia local te necesita. Necesitamos, Señor, tener la gracia para poder edificar sobre la roca, edificar sobre ti, sobre tu fundamento. Y poder hacerlo con esa delicadeza, ese cuidado, esa reverencia, Señor, porque sabemos que cuando sobreedificamos, cuando trabajamos con un hermano, cuando animamos a alguien, cuando visitamos a alguien, estamos tratando con cosas santas, Señor, cosas por las que vos fuiste a la cruz y moriste, Señor, y te entregaste por nosotros. La ira de Dios cayó sobre ti. Y tu sangre fue derramada, Señor. Así que ayúdanos. Ayúdanos a mirar cómo sobreedificamos, pero ayúdanos a sobreedificar.
Ayúdanos a poner manos a la obra, en no dejar de malgastar nuestro tiempo en lo que no tiene valor y mirar a lo eterno, mirar a lo que perdura. Ayúdanos y Señor, te quiero agradecer por la salud de tu iglesia local. Gracias Señor porque podemos ver gran parte de tu amor y tu gracia, Señor, derramada en tu pueblo. Y cómo todo está trabajando en cada uno de mis hermanos. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor. Y ayúdanos a reflejar la hermosura de ese fundamento que eres tú, con una iglesia que no tenga de qué avergonzarse. Que pueda mostrar, Señor, al mundo la gracia que recibió, el amor que recibió en Cristo, y pueda darlo sin medida a otros. Ayúdanos, Señor. Te pedimos tu bendición, bendice a tu iglesia, ayúdalos en esta semana, en sus labores, en sus trabajos, en sus responsabilidades. Que la luz de Cristo brille, Señor, a través de tu pueblo. Amén.